hay asentimiento, pasamos al cuarto intermedio. La Patagonia Rebelde, 1921. Los peones rurales de Santa Cruz se levantan en huelga pidiendo mejoras de trabajo. Ganaban tan poco. Los estancieros ingleses le piden a Irigoyen que mande al ejército para reprimir. 1.500 peones rurales fusilados. Falcón Grande, don José Font, al ser fusilado gritó: así no se mata un criollo. Ahí están las tumbas masivas. Pero el recuerdo queda para siempre. La Patagonia Rebelde. La Patagonia Rebelde. La Patagonia Rebelde. Y si gran parte de la investigación fue posible, es gracias a la valentía y al coraje civil y al interés histórico de don Jorge Zepernis. Por eso, estando en el exilio, sufrí tanto sabiendo que él estaba en la cárcel. Tantos años, don Jorge, en la cárcel. Qué sufrimiento, además qué injusticia. El aporte de Jorge Zepernis fue fundamental en dos aspectos. Uno, que creo que fue lo más importante, para Osvaldo fue lo más importante, fue el apoyo que recibió de que después iba a ser, aún no era gobernador, en los primeros años de la investigación, fines de los años, mediados, fines de los años 60, cuando Osvaldo empieza con la investigación para saber qué es lo que había pasado en la Patagonia, porque no se sabía, porque estaba tapado, porque estaba callado y porque la historia oficial no comentaba nada de eso. Entonces él viaja a la Patagonia para averiguar, para sacar la verdad, y se encuentra con Jorge Zepernis, que se convierte en un amigo, en un compinche, en alguien que le va explicando las particularidades de Santa Cruz, le va explicando los dueños de la tierra, los de hace 100 años y los de ahora, con quién hablar, con qué testigos podía hablar y en qué archivos podía consultar. Y ese apoyo fue fundamental en la parte de investigación. Y después la segunda, ya en la gobernación, un apoyo sobre todo político para que se pudiera filmar la película La Patagonia Rebelde, para que Héctor Olivera como director y Fernando Ayala como productor pudieran llevar a las decenas de personas que están involucradas en una filmación, actores, técnicos, escenógrafos, electricistas de todo tipo. Hay que recordar lo que era Santa Cruz hace 50 años casi que se hizo la filmación, cuando no había rutas pavimentadas, la infraestructura no era la de hoy en cuanto a hotelería o alojamiento. Entonces el apoyo de Zepernis fue de infraestructura, ofreciendo facilidades y participando también con un crédito de la provincia para ayudar a la financiación de la película, pero sobre todo un apoyo político ante la presión del ejército argentino, que quería evitar a toda costa, primero, que se filmara esa película, y segundo, una vez terminada, que no se difundiera, que no se divulgara. Y la presión fue tremenda, muy intensa. Tanto es así que Zepernis se acerca un momento dado a la filmación y le dice a Osvaldo y a Olivera que se apuraran con la filmación para terminarla, porque corría el peligro de que en cualquier momento cayera la censura y tuvieran que dar por terminar la filmación, prohibiéndola seguir en la producción. Entonces, en ese aspecto, el apoyo fue fundamental. Cuando nuestro gobierno asumió la responsabilidad de desoír
la orden que por intermedio del Ministerio de Interior, que era Benito Llambí el ministro, a pedido del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de que no se permitiera la continuación de la filmación de la película, no solo no acaté esa casi orden a un gobernador, sino que de inmediato me puse en campaña, fui a verlos a los que estaban filmando en ese momento en Obaraique, y más tarde, después en avión, fui a La Anita, donde estaban filmando el tramo más dramático de la época de la huelga, que es la famosa fosa de la Piedra Grande, donde hay ahí más de 100 obreros fusilados. Y de ese apoyo quedó una amistad muy entrañable entre los dos. Los dos se fueron viendo hasta los últimos años, ya los dos viejitos, pero se seguían viendo. Un profundo respeto tenían y una admiración el uno por el otro. Una de las cosas que quedan entre sombras o que no está del todo aclarada es la participación del Estado Nacional en la represión de las huelgas, porque se habla mucho de que si Irigoyen dio o no la orden, de si fue una iniciativa de Varela solamente, ¿no? Pero también está el antecedente de la Semana Trágica, que fue 1 año, 2 años antes, en donde 700 obreros metalúrgicos fueron masacrados en Buenos Aires. Es decir, difícilmente uno pueda entender que no haya habido responsabilidad del Estado Nacional en ese caso, ¿no? Ese es un aspecto fundamental en toda la investigación, en la obra de Osvaldo. Al querer desentrañar y sacar a luz la verdad, llega el momento de decir, bueno, ¿quién fue responsable? ¿Quién fue culpable de esa represión tan violenta, de esa masacre que fue el fusilamiento de 1.500 peones rurales? Y aquí la cosa es muy clara. Este argumento, quitando responsabilidades al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen, fue un ardid de la Unión Cívica Radical, de los radicales, para deslindar responsabilidades y decir, no, nosotros no fuimos, Yrigoyen no fue. Y que tiene que ver un poco con el silencio que se genera y por qué no se sabe nada de hasta ese momento no se sabía nada de lo que había pasado, por qué se había ocultado la historia. Para Osvaldo estaba clarísimo. El que manda a las tropas a reprimir es el presidente de la nación, es Yrigoyen. Se dice que no le dio la orden clara. No tiene importancia. El máximo responsable de la actuación de una institución del Estado, como son las Fuerzas Armadas, como es el Ejército, es el presidente de la nación. Y por lo tanto es el responsable. Y tanto es así la responsabilidad que tiene él, que se viene repitiendo, porque estaba el antecedente de la Semana Trágica. Y tiene que ver también con que Yrigoyen, cuando vuelve Varela de la campaña militar de aniquilamiento de la huelga, no le pide explicaciones, ni le inicia juicio, nada, absolutamente nada. El Congreso de la Nación, dominado por los radicales, se niega a establecer una comisión de investigación, como había pedido diputados socialistas para que investigaran los hechos de la Patagonia. No se produce. Y evidentemente la responsabilidad es del presidente. Para Osvaldo ahí no había absolutamente ninguna duda. Los argumentos fueron vanos de decir, bueno, Varela se extralimitó, obró por su cuenta. No, de haber sido así, se le hubieran exigido responsabilidades a Varela, se le hubiera iniciado un juicio político, y eso no se hizo. O sea, todavía persiste la falta de investigación y de pedido de disculpas por parte del Estado Nacional.
Absolutamente. Yo creo que en esto la historia nos muestra que nuestra sociedad aprende. Pasan décadas, un siglo, pero aprende. Y lo vemos con estas columnas tan verdaderas, tan necesarias, que se armaron estas columnas después de la última dictadura cívico-militar, de la memoria, la verdad y la justicia. Osvaldo se encargó de descubrir la verdad, de redescubrir la verdad de los fusilamientos en la Patagonia. Después vino el trabajo de la memoria, a través de lo que estamos viendo hoy, la memoria que está presente permanentemente en todas las localidades y las ciudades de la provincia de Santa Cruz, con monumentos históricos, con lugares donde se recuerda a los fusilados, porque se descubrió que ahí fueron fusilados los peones. Hay monolitos, hay monumentos, está el Museo Falcón Grande en Jaramillo, que recuerda la figura de Falcón Grande y los peones en esa zona. Hay plazas, hay nombres de calle, o sea, hay un trabajo de memoria muy, muy importante, que hace que esa historia tan oculta durante tantos años hoy sea parte de la memoria histórica de la provincia. Y viene la justicia, falta la justicia. Estamos convencidos que va a llegar, tarde pero va a llegar. Por eso que es tan importante esta iniciativa presentada el año pasado ante el Senado de la Nación, de que se vote una ley para que se declare crímenes de lesa humanidad los fusilamientos de la Patagonia. Muchos se preguntan qué sentido tiene cuando los responsables están muertos. No, las personas están muertas, es cierto, los que dieron las órdenes en aquel entonces, pero las instituciones no están muertas. Y la responsabilidad máxima sigue siendo el Estado Nacional, representado en aquella oportunidad por el presidente de la Nación. Pero también pasa por las responsabilidades de las otras instituciones y organismos de esta sociedad. Pasa por la responsabilidad que le cabe al Ejército, a la Policía, a Gendarmería. Y también las responsabilidades éticas, morales, por haber callado del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, de Senadores, de la Iglesia. ¿Por qué cayó la Iglesia? Nunca dijo nada sobre esto. El Poder Judicial. O sea que hay muchas instituciones, la mayoría de nuestra sociedad, que están en deuda con aquellos humillados, aquellos que hicieron una huelga general, la huelga general más grande que vivió la Patagonia, que había logrado el primer convenio colectivo de trabajo para los peones rurales y que después termina sin ser reconocido por los estancieros, los propietarios de la tierra, los terratenientes, que emplea la fuerza del ejército para reprimir y sofocar con sangre ese movimiento tan digno como el que fue el de los peones rurales. Pliego de condiciones. Primero, quedan abolidos los camarotes. Segundo, en cada casa de peones habrá un lavatorio para higiene, para lavarse. Tercero, la luz será por cuenta del patrón. Un paquete de velas mensual por cada peón. Cuarto, cada estancia tendrá un botiquín con instrucciones en castellano y no en inglés. Quinto, sueldo mínimo para ovejeros, campañistas y arreadores. 100 pesos. Justo, no lo que se paga ahora. Sexto, para fomentar el aumento de la población, se dará preferencia a los peones con familias y con hijos. Y no como ahora, que se conchaba solamente a los solteros. Séptimo, los estancieros deberán reconocer como único organismo representante de los obreros a la Federación Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos, adherida a la FORA. Eso es todo.
Señor gerente, quisiéramos que usted contestara a los señores. La sociedad rural no va a entrar en tratativas con una organización orientada por extranjeros. De ninguna manera. Tampoco vamos a discutir sobre la administración de nuestras estancias. Eso es algo que nos incumbe solamente a nosotros. Entonces, la huelga del campo seguirá hasta sus últimas consecuencias. Haciendo también un poco de revisión, o tratando de hacer un poco de revisionismo histórico, también uno ve que muchas veces ese revisionismo que nos falta todavía mucho todavía en Argentina, ¿no? Mucho de ese revisionismo por ahí, del poco que hay, queda en las bibliotecas y no pasa a la educación formal, que es una forma de adoptar esa historia como una historia propia, ¿no? Seguimos con aquellos libros que no nos enseñan demasiado de historia. Sí, por supuesto. Y esa creo que fue una de las verdades que movió también a Osvaldo no solo a publicar sus libros, sino a difundirlos en su máxima expresión. La decisión de ir a él, no decir, yo te escribí unos libros, léanlos, saquen sus conclusiones, no solo eso, sino que él empezó a recorrer el país entero, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, provincia por provincia, difundiendo su obra, esclareciendo, llevando esa verdad, sabiendo que esa historia, la que se aparte de la historia oficial, no es contada, no nos enseñaron en las escuelas, no están en los libros de historia, en los manuales, pero porque la sociedad no lo asumió como tal, como su propia historia. Y eso creo que es una tarea fundamental, pero que también refleja las estructuras de poder que siguen existiendo, que son las mismas de hace 100 años. Y entonces vemos como un pacto que sigue existiendo impide que se divulgue hechos tan dramáticos, de consecuencias tan dramáticas que marcaron la vida de miles de personas en esta provincia, y que solo pasa si la sociedad como tal asume esa historia como parte suya, como parte de su identidad. Ahí habremos cambiado algo. Estamos acá en un lugar no solo simbólico, un epicentro de esa tragedia de hace 100 años. Acá, delante de estas rocas, ahí yacen fusilados. Acá fueron fusilados los peones rurales que se entregaron al ejército argentino después de la última asamblea realizada acá a pocos metros en Estancia Anita, que queda acá a pocos cientos de metros. De aquella Estancia Anita, donde se habían congregado los peones rurales, y en la última asamblea deciden entregarse, a pesar de las advertencias de su máximo dirigente, de Antonio Soto, de que no se entregaran porque sabía que los iban a fusilar. La mayoría de los obreros decide rendirse, entregarse, confiando en la palabra de los comandantes militares, y bueno, así le fue, como decía Osvaldo. Los llevaron acá al día siguiente y los fusilaron acá. Y si uno está en este lugar y ve este paisaje y mira hacia las montañas nevadas que vemos acá, sentimos que esto fue lo último que vieron aquellos desdichados peones antes de ser fusilados, aquellos peones que se habían plegado a la huelga general para pedir condiciones mínimas de trabajo y de vida. Y lo que decía Osvaldo cada vez que venía para acá, qué maldad tiene que haber en algunos seres humanos que no se conmueven ante este paisaje inmenso y deciden terminar con la vida de inocentes, de fusilar a gente desarmada. Son sitios de memoria que son indispensables, porque son los que hacen a nuestra identidad histórica, pero identidad también como miembros de esta sociedad. Y
todo aquel que pueda pasarse por este lugar o por cualquiera de los tantos otros lugares identificados donde hay tumbas masivas, donde yacen los cuerpos de aquellos peones fusilados, yo les recomiendo que vayan y piensen un poco lo que pasó hace 100 años y qué es lo que tiene que ver aquello con nuestra vida de hoy. Por 1500 caídos vayan mis coplas al cielo, y las recoja el maestro como un rezo a los obreros, que en la lucha por sus derechos sembraron los campos nuestros, con su vida y con sus huesos por un mandato siniestro. Que se rompan los silencios por los tiempos de los tiempos, y se sepa a los 4 vientos del crimen de esos obreros, que no tuvieron justicia ni el perdón del fusilero, que a fuerza de sangre y fuego vistió a Santa Cruz de duelo. La noche tendió su manto, rompió la jornada el rito, y el campo quedó dormido con un silencio infinito, con un silencio infinito. Fue allá por el 21, Santa Cruz fue camposanto, las aves enmudecieron y no se escuchó su canto, y no se escuchó su canto. Bravos peones rurales que nuestros campos poblaron, los del poder no escucharon y a Varela les mandaron, y a Varela les mandaron. Solo pedían justicia, trabajo y salario digno. Los de la liga opinaron y el corazón le apuntaron, y ahí nomás los fusilaron. En vano fue su proclama de principios libertarios, sus derechos les negaron por no aumentar su salario, por no aumentar su salario. Andan penando sus almas, el Anita y la Primera, por vegas y cañadones, los mártires de esta tierra, los mártires de esta tierra. El viento me dio sus fuerzas para contar la verdad.